Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad de poder estar juntos en armonía para poder estar juntos, Señor, como un cuerpo, meditar, profundizar, discernir, divagar, Señor, en el Espíritu en búsqueda de la revelación. Te pedimos, Señor, ayúdanos a entender. Sácanos, Señor, de nuestros modos, de nuestros moldes, de nuestros paradigmas, de las formas en que fuimos enseñados, y ayúdanos, Señor, a ver las cosas más allá de la cultura, de los intereses personales, del egoísmo, Señor. Ayúdanos a ver las cosas más allá, Señor, de nuestra propia historia, de nuestros miedos, de nuestros traumas. Ayúdanos a verlas, Señor, con la vista en la esperanza de lo eterno. Te doy gracias, Señor, porque todo esto es un milagro que solamente sucede en tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quisiera, pues ustedes saben que me gusta compartir mi pantalla, ¿sí? Este, nos permite ir en la misma escritura y nos permite que ustedes vean cuando menos que en mi Biblia así dice, y si ustedes tienen otra versión, pues que podamos entonces compararla. En Juan 16:33, el Señor Jesús, si lo ven desde el 32, dice, aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Cuando nosotros pensamos en la forma en que los cristianos interpretamos la palabra, muchas veces caemos en una situación de conflicto porque interpretamos las cosas no desde el contexto de lo espiritual, no desde el contexto del corazón de Dios, sino que las interpretamos desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia, desde nuestra cultura. Y hay un problema tremendo porque nuestra cultura es traicionera. Digámoslo de esta forma, somos parte del género humano que después de la salida del huerto, nuestro concepto del mundo y de la vida es que la vida es una aflicción permanente, de que la vida debería de ser vivida con el dolor, con la frustración, con el conflicto, e interpretamos la Biblia desde allí, pero yo quisiera que pudiéramos darnos cuenta de que cuando Cristo habla, Él habla desde la perspectiva de alguien que viene con la visión eterna, de alguien que tiene una comprensión espiritual de las cosas, no carnal, no materialista, no meramente humana desde el punto de vista de nuestra finitud, sino de alguien que ha visto el reino, de alguien que ha visto lo eterno. Y entonces Jesús nos va a llevar a cada uno de los que le vamos conociendo, nos va a llevar a un rompimiento de nuestra manera de pensar. La fe es la contradicción más profunda en la existencia humana. La fe es el choque más profundo, más violento contra lo que significa ser una criatura humana limitada, restringida en su temporalidad. Y entonces, la fe nos va a llevar a romper con nuestra naturaleza humana, pecaminosa, sin Cristo, y nos va a poner en una dimensión de lo eterno. Y entonces cuando el Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, me gustaría que lo revisaran una vez más conmigo, no sé que mi Biblia diga algo diferente, ¿sí? De lo que diga sus Biblias,
Pero aquí en mi Biblia dice, en el mundo tendrás aflicción. Yo no sé si a usted le emociona mucho, pero esa es una promesa, ¿sí? Y cuando la gente dice que si creemos en Cristo y creemos en las promesas, todo el mundo piensa en las promesas, yupi yupi, jajaja, pero hay promesas que son promesas incómodas y hay promesas como esta, que es una promesa que tiene que ver con la perspectiva de dónde te ubicas, ¿sí? Y entonces, ¿por qué debo decirlo de esta manera? Porque muchas veces nosotros cuando leemos algo como esto, nosotros pensamos que necesariamente tendríamos que sufrir una cierta situación, tendríamos que pasar por una cierta crisis, por una cierta contradicción de todas las cosas, pero pensamos en lo que Dios nos quiere decir. Tendríamos que pensar que el Señor Jesús ha venido para sacarnos del mundo, ¿sí? Bueno, en el mundo tendremos aflicción. Bueno, pues eso es cierto. Ahora yo quisiera preguntarles si la manera en que el mundo vive implica la manera en que Cristo habla. Por ejemplo, tengo algunos versículos por aquí que quizá le puedan interesar, ¿sí? Por ejemplo, en primera de Juan capítulo 3, ¿sí? En el verso 1 dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque, hablando del mundo, el mundo no le conoció a él. En el mundo tendrán aflicción, claro. Si el mundo no conoce a Cristo, se va a comportar fuera de las maneras de Cristo, ¿sí? Por eso en primera de Juan 3:13 también nos dice, hermanos míos, no os extrañen, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces, ¿cómo no extrañarme si el mundo me aborrece? Porque si el mundo aborreció a mi Señor Jesucristo, pues también nos va a aborrecer seguramente a nosotros y vamos a tener entonces conflicto, ¿sí? De esa manera. El apóstol Juan, si ustedes revisan, le dedica muchísimas veces la referencia al mundo, al mundo, al mundo. En el griego mundo se dice cosmos. Y entonces cuando dice el cosmos, y el cosmos es todo esto que nos rodea físicamente. Para, para los griegos, al momento de hablar de la palabra cosmos, están hablando no del mundo como planeta solamente, sino está hablando del todo que nos rodea, quitando el mundo espiritual. ¿Sí? Y entonces cuando decía 1 Juan 4:4, ¿sí? Y 4:5, hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque el mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahora, podríamos estar revisando muchísimas referencias en este asunto de lo que significa el mundo, ¿sí? Decía primera de Juan, habla del mundo y del mundo y del mundo, ¿sí? No améis al mundo, dice primera de Juan 2:5, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, ¿por qué insisto tanto esto? Y aquí va mi primera pregunta para todos ustedes, ¿sí? Cuando decía hace un momento Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción. Mi pregunta es, ¿eso significa que yo estoy entonces condenado a vivir en aflicción? ¿Eso significa que ya está determinado que yo estaré todos los días delante de la aflicción? ¿O qué es lo que quisiera decir? Sé que al momento de dar mi opinión va a sonar como que es retórico, pero quisiera saber cómo lo interpretan ustedes como punto de partida para las cosas que estamos entonces intentando comentar.
Muy bien, Magdalena, te escuchamos. Bueno, yo voy a continuar con mi idea de ayer. Es que en el mundo vamos a tener aflicción porque en el mundo hay aflicción. Entonces, vamos todos de una forma o de otra, en un tiempo o en otro, pasar por experiencias que nos van a provocar aflicción. Eh, eh, y de acuerdo conforme vayamos madurando, vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, vayamos fortaleciendo nuestra relación con Él, vayamos entendiendo nuestra misión en el mundo, vayamos entendiendo que somos hijos de Él, que en este mundo donde hay aflicción somos peregrinos y extranjeros nada más, que es nada más un tiempo en el que estamos aquí, pero nos espera la eternidad con Él, que vivimos para Él, que cuando empecemos a tener unos valores distintos a los del mundo, entonces ya no vamos a enfrentar los tiempos de aflicción de una manera distinta. Vamos a enfrentar el concepto de la muerte de una manera distinta. Vamos a enfrentar pues las circunstancias difíciles de una forma distinta, porque ya no vemos las cosas de la misma manera que antes. Ahora las vemos como nuevas criaturas. Ahora sabemos que vivimos aquí con un propósito, pero ese propósito va más allá de nuestras expectativas materialistas o incluso ya no somos gobernados por las emociones, ya nuestro, nuestra meta es distinta. Entonces, eh, claro que vamos a enfrentar tiempos de aflicción cuando hay enfermedades, cuando un ser querido está sufriendo, cuando perdemos a un ser querido, cuando hay diferentes maneras enfrentamos tiempos de aflicción, no todos los días, pero ya, como dice la escritura ahí, dice, confiar en mí, yo he vencido al mundo, nosotros no somos de este mundo, Jesucristo murió para pagar por nuestros pecados, venció a la muerte, venció a Satanás, nos hizo libres. Entonces, en Él ya tenemos una vida distinta y tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Pues porque sabemos en quién confiamos y sabemos que nuestro propósito en la vida va más allá. Nuestro propósito en la vida es crecer, es servir a Dios, hacer su voluntad, porque un día vamos a estar con Él en toda la eternidad. Nuestro propósito es que cuando hagamos cuentas con Él nos diga, bienvenido siervo fiel, entre en el gozo de tu Señor. Ese es el anhelo, ese es el propósito de nuestra vida. Las aflicciones pues son como piedras en el zapato, ¿no? O sea, no quiero decir que ya no me aflijo, ¿verdad? Pues claro, se siente el duelo, se siente el dolor, todavía se siente, pero ya se ven las cosas de una manera distinta. Ya entendemos que lo que está pasando está en el control de Dios y, y sí nos duele, pero llega un momento en que se supera el dolor. Llega un momento en que podemos seguir adelante. Y, y cuando sabemos, como por ejemplo, eh, a lo mejor no es una analogía muy buena, pero como pongo a pensar pues a los niños que van a vacunarlos, ¿no? Les va a doler tal vez el pinchazo, pero pues saben que se va, que va a pasar, o sea, que es algo que necesitan eh, ponerse, creo que no es muy buena mi analogía, pero saben qué va a pasar, pues que no van a estar con dolor toda la vida, que es nada más un momento y que la vida continúa y no sé, pienso que ya no vemos las cosas igual. Y como decía ayer, aprendemos a crecer, aprendemos de esas experiencias que a veces no son agradables, a veces de esas experiencias que nos traen dolor que nos traen aflicción mientras aprendemos lo que necesitamos aprender y después ya viene el consuelo, después ya viene la fuerza que Dios nos da, después ya viene la comprensión de todo y volvemos a pensar, de todas maneras, el tiempo que estamos aquí
no es la eternidad nos espera y esa eternidad la vamos a pasar con Dios. Y este es un momento de preparación para esa eternidad, nada más. Ok. Ya me extendí demasiado. Gracias. No, 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 está bien. Ahora, yo siempre pido disculpas cuando hago una pregunta sabiendo que puede sonar retórica, pero precisamente lo que se pone emocionante en una mesa de diálogo y no en una de monólogo, ¿verdad? Es cuando ponemos ideas, cuando sacamos a la luz distintos puntos de vista y a través de la palabra tratamos de confrontarlas. Hay un versículo que es particularmente interesante cuando entendemos estas cosas de las que estás hablando. ¿Sí? Bueno, me voy a regresar primero a el versículo que estamos tomando como punto de partida, Juan 16:33, cuando dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Si esta palabra aflicción yo la reviso desde el griego, lo que voy a encontrar es algo que se llama lipsis. Lipsis, lo que está diciendo es algo estrecho, es algo que está, es un agostadero, es como querer pasar en medio de dos piedras que dejan un hueco muy pequeño y que te tienes que meter y atravesar, ¿sí? Y a veces si la piedra está filosa puede salir hasta medio raspado, medio cortado. Y entonces Lipsis lo que está diciendo es que en el mundo tendremos que pasar situaciones de confrontación, situaciones de estrechez, situaciones donde no son del todo fáciles o cómodas. Si me permiten decirlo de esta manera, sería adversidad. En el mundo estaremos frente a adversidades, cosas que aparentemente se oponen a nosotros o cosas que tenemos que sobreponernos nosotros a ellas para poder seguir adelante. Pero quisiera que pensáramos en esta frase, en el mundo. ¿Por qué es importante esta frase, en el mundo? Porque curiosamente vamos a tener en Santiago capítulo 4, verso 4, una, una imagen curiosa, porque el Señor, bueno, el Espíritu Santo al apóstol Santiago le revela lo siguiente, y dice, oh almas adúlteras. Alguien adúltero es alguien que está teniendo relación con alguien que no debería, alguien que está rompiendo, perdiendo su pacto. Y dice Santiago, oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ah, caray, entonces está poniendo al mundo no como un lugar donde vivir desde el punto de vista físico, sino que está hablando del mundo como un espacio, una condición espiritual, como un hábitat espiritual que se opone contra Dios. Y entonces dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto se va poniendo interesante, porque cuando estaba diciendo hace un momento, en el mundo tendrás aflicción, nos está diciendo que este concepto del mundo es un concepto de alguien con quien tú haces un pacto, porque eso es lo que nos está diciendo acá en Santiago capítulo 4, verso 4. Cuando dice el que quiere ser amigo del mundo, no solamente está hablando el que vive sobre la faz de la tierra, ¿sí? En el 104.24 latitud, digo, longitud oeste y en el, no sé en qué punto andamos por aquí, debe ser como en el 82, 83 grados norte, no sé. Pero lo importante de esto es que no se está refiriendo a una ciudad geográficamente, no se está refiriendo a un espacio geográfico, se está refiriendo a una dimensión espiritual a la que llamamos mundo y que se opone contra Dios y con quien tú haces un pacto
a través de tu manera de pensar, de coincidir con ella, de hacerte a la forma de ella. Y entonces hay gente que vive en Cristo y hay gente que vive en el mundo. ¿Cómo que hay gente que vive en Cristo? Pues sí, ciertamente, y tengo por aquí 86 versículos donde literalmente dice en Cristo Jesús. Por ejemplo, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, no solamente es creer lo que Cristo dice, sino mantenerte en Cristo, ¿sí? Como un espacio, como ese hábitat espiritual, ¿sí? Los que dice que han sido sumergidos, que han sido metidos, que habitan dentro de. Cuando dice, no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido también bautizados en su muerte, Romanos 6:3, ¿sí? Cuando decimos Romanos 6:11, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Romanos, digo 6:11, 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y así sucesivamente nos podemos dar cuenta, ¿sí? Los voy diciendo: Romanos 8:1, Romanos 8:2, Romanos 8:39, Romanos 9:1. Todo esto lo pueden estar revisando ustedes al momento de que escuchen una vez más la clase. Romanos 12:5. Romanos 15:17, Romanos 16:3, Romanos 16:7, Romanos 16:9, Romanos 16:10, Primera de Corintios 1:2, y así sucesivamente. Cuando nosotros estamos pensando en Cristo, estamos diciendo entonces de alguien que vive en una relación profunda, de una relación íntima, de una vivencia espiritual que lo ha llevado entonces a verse fuera de todas aquellas cosas que son las que mueven al ser humano a hacer lo que va en contra de Dios. Quiero tomar entonces en caso particular y concreto Segunda de Corintios 5:17, porque es un versículo muy conocido y porque me va a servir para apuntar entonces un argumento que digo aquí. De modo que si alguno está en Cristo, no dice si alguno es simpatizante de Cristo, no dice si alguno ha escuchado acerca de Cristo, no dice si alguno tiene un cierto conocimiento de Cristo. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Decir que una persona está en Cristo significa que su vida, su ser, sus convicciones, su cultura, su manera de hablar, de pensar, es acorde a la manera en que Cristo es. Y por favor, nótenlo porque ahorita voy a regresar a él. Regreso a Juan 16:33. Si nosotros leemos Juan 16:33 desde esta perspectiva que les estoy diciendo, entonces diríamos, en el mundo tendréis aflicción, ¿es cierto? Pero ¿qué tendríamos en Cristo? En Cristo tendríamos vida eterna. En Cristo tendríamos redención de pecados. En Cristo tendríamos una nueva criatura. En Cristo tendríamos un renacer. En Cristo tendríamos esperanza de vida. En Cristo tendríamos entonces gozo, paz, bueno, justicia, paz y gozo en el espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo el mundo, no estamos diciendo mientras andamos con nuestros pies sobre la faz de la tierra, como alguien que vive biológicamente solamente. Estamos diciendo alguien que vive a la manera de, en la forma de, bajo los preceptos de el mundo, que tal como lo comentábamos hace un momento,
Cuando habla Santiago 4:4 dice, cualquiera que quiere ser amigo del mundo, cualquiera que quiere, ¿sí?, ser acorde a la manera de pensar del mundo, se constituye en un enemigo de Dios. Pero todo aquel que se vuelve un amigo de Dios se va a constituir en un enemigo de la manera de pensar de esta corriente dominante que trata de llevarnos entonces en contra de Cristo. Ok, entonces en este punto, para mí es muy importante que entendamos, aflicción no es una circunstancia que tiene que ver con cuestiones físicas. No tiene que ver entonces con la estrechez económica, no tiene que ver con la estrechez ante la salud. Blipsis tiene que ver entonces con el sentirnos agobiados, encerrados, atados, encadenados en adversidad, pero en nuestro ser interior. Es una atadura en nuestra forma de percibirnos y de movernos en el mundo que nos rodea. Entonces, una persona que está fuera de Cristo, y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿sí?, ¿conocen a alguien que ha vivido angustiado, atormentado, deprimido, pero que cuando conoció a Cristo dejó de sentirse así? ¿Habrá alguien por aquí de los que me escuchan que pueda decir, sí, yo conozco a alguien y de vez en cuando lo veo en el espejo en las mañanas, ¿sí? Entonces, alguien, a ver, Erika, te escucho. Abre Sí, tu bocina. hola, hola a todos, buenas Hola, hola. noches. Buenas noches. A sus órdenes. Sí, gloria a Dios que Él ha cambiado mucho mi vida y yo vivía con depresión en algún momento y Él ha cambiado, ha hecho una nueva criatura de mí. Gracias a Dios y gracias a que le creo y a que me dejo guiar, creo que también eso es a la disposición de mi corazón por querer aprender. Erika, entonces tú sí podrías leer Juan 16:33 más o menos de esta manera, no sé si estoy forzando la escritura, pero tú dímelo con tu vida. En el Sí, mundo yo tenía aflicción, pero en Cristo yo he vencido la aflicción, he vencido, amén. y ahora en Cristo tengo gozo, en Cristo tengo paz, en Cristo tengo esperanza. ¿Sí es verdad? Sí, es verdad. Ahora, por qué quiero subrayar esto? Porque una pregunta, Erika, ¿tú sigues viviendo aquí sobre la faz de la Tierra? Sí. ¿Sí? O sea, no gravitas medio metro arriba o 1 kilómetro arriba, ¿no? O sea, sigues No, claro que no. aquí en este país, sigues yendo a la universidad a trabajar, sigues teniendo a tus hijos, sigues teniendo que suplir las necesidades. ¿Todo eso es cierto? Así es, ¿cierto? Pero sí, antes tú vivías en Lipsis, o sea, vivías atrapada, atormentada, encerrada, angustiada, pero algo Así sucedió, es. no vives así, ¿qué sucedió? Ah, aprendí a descansar en Él y a confiar en Él, a través de conocerlo, a través de conocer su palabra, de darme la oportunidad de tener conocimiento de lo que Él puede hacer en mi vida. Ujú. Entonces, gracias, Erika. Voy a continuar. Gracias por ayudarme a aclarar el punto de lo que quiero aclarar, ¿sí? Entonces, cuando leemos en el mundo tendréis aflicción, no está hablando de que Dios va a traer entonces una nave espacial, nos va a subir en ella, nos va a poner un traje de astronauta y nos va a llevar a otro planeta. Ahora sí, allá ya no tengo aflicción. No, lo que está diciendo es que este concepto que en la Biblia se muestra como mundo no se refiere al planeta Tierra geográficamente hablando, se refiere entonces a este hábitat espiritual, a esta dimensión espiritual de una forma de vivir que se confronta contra Dios o que simplemente ignora a Dios
y en la cual vivimos atrapados, angustiados, atormentados, solos, adoloridos, etcétera, etcétera, que en griego se dice lipsis, ¿sí? Y que nos muestra a un ser en esta confrontación constante, en ese vacío. Y cuando dice el Señor Jesús, confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? O sea, yo ya lo hice, lo que está diciendo es, yo no vivo en aflicción. ¿Se imaginan ustedes a Cristo afligido? ¿Sí? Ay, es que los fariseos no me entienden. Ay, es que Poncio Pilatos me quiere matar. Ay, es que desde Herodes mandó a sus espías. Y ay, yo no sé, muchachos, qué va a pasar, sí. Ay, si alguien me quisiera, pero dicen que yo no, ni el Mesías soy. No, Cristo no vive en ese elipsis. No vive atrapado, atormentado, disminuido, cautivo en el espíritu. Él vive en libertad en el espíritu, o sea, él rompió la cautividad. Y esa cautividad a la que se refiere no solamente es la cautividad desde el punto de vista de mi conciencia, no, también la cautividad desde el punto de vista espiritual, la cautividad desde el punto de vista del pecado, la cautividad en todos los sentidos. Lipsis es despedazado. Dice, yo he vencido al mundo. Y Cristo lo que vino a hacer cuando vino a este mundo en carne y hueso fue para mostrarnos que nosotros podíamos hacer las mismas cosas, que nosotros podíamos vivir de la misma manera, que nosotros podíamos alcanzar las cosas que cada uno de nosotros hemos oído de él, ¿sí? Y entonces quisiera mostrarles un versículo que desde que me convertí para mí se volvió una esperanza profunda. Se encuentra en Juan capítulo 14, verso 12, ¿sí? Dice, de cierto les digo, el que en mí cree, hay alguien aquí, me imagino, que debe creer en Cristo, y él dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él está diciendo, yo vencí la aflicción. La aflicción no me controla a mí. La aflicción no me limita a mí. La aflicción no es el tormento que me impide avanzar, seguir adelante. Yo la vencí. Y en Juan 14, 12 dice, ustedes harán cosas mayores, ¿sí? Porque yo voy al Padre. Si yo vencí la aflicción, ustedes pueden vencer la aflicción. Y entonces ahora tenemos un problema, y este es un problema que tiene que ver con el concepto de las palabras. Ok, tenemos entonces una palabra que va a ser dolor, otra palabra que va a ser sufrimiento y una tercera palabra que es aflicción. Cuando nosotros estamos hablando de dolor, ¿de qué estamos hablando en lo particular? ¿Qué significará hablar de dolor? Bueno, cuando hablamos de dolor, primero tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de algo fisiológico, de algo biológico, de algo que está referido a nuestro cuerpo físico. El dolor es una respuesta biológica. Me pinchas en alguna parte de mi cuerpo. Y si el sistema nervioso está sano, entonces yo voy a sentir ese pinchazo y va a enviar una señal a mi cerebro para decir, te pinchaste. Algo te atravesaste, te encajaste una espina, un vidrio, un alambre, yo no sé qué cosa. Y va a venir entonces una señal de dolor. Y esa señal de dolor es un indicador de alarma, de alerta, para prevenir que mi cuerpo está siendo lastimado. Tenemos que darnos cuenta de que es una respuesta, el dolor es una respuesta a un estímulo de algo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Es una respuesta. No es buena, no es mala.
porque no es moral. Es una respuesta. Voy a San Blas, ahí está Rafa, ¿sí? Dice, voy a San Blas y me quedo ahí hasta las 5 de la tarde en la zona de manglares, pues voy a tener un montón de estímulos, un puño de jejenes, ¿sí? Que van a causar cada uno de ellos dolor y van a llegar y me van a picar, ¿sí? Y entonces mi cerebro va a empezar a decir, huye, huye. ¿Por qué? Porque me están picando los jejenes, ¿sí? Pero los jejenes no lo están haciendo por causarme dolor, lo están haciendo porque llegó este buffet gratis allí y entonces se van a llegar a alimentar de uno. Para ellos es bueno que yo haya llegado, para mí es malo que los jejenes hayan llegado, ¿sí? Entonces unos están felices porque hay alimento y otro está incómodo porque lo están picando. Pero notemos una cosa, y lo decía desde ayer, insisto en ello el día de hoy. El dolor está referido, el dolor desde el punto de vista biológico, físico, está referido únicamente a los seres vivos. Los seres muertos no les duele. O sea, una piedra no le duele que se pare un zancudo sobre ella, no le duele, no tiene una vida, no tiene un sistema biológico que dé señal de que está sufriendo algo a lo que nosotros llamamos dolor. No hay una respuesta a ese estímulo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de sufrimiento es diferente, porque el sufrimiento tiene que ver con una interpretación ante una situación y esa interpretación que estamos dándole a ese estímulo es que es algo de entrada displacentero, algo contrario a mi deseo y ante lo cual hay rechazo. Por favor, anoten esto. El sufrimiento está asociado al rechazo. Yo sufro en medida que rechazo algo. Lo vuelvo a decir, el sufrimiento está asociado al rechazo. Y yo sufro en medida en que rechazo algo. Y entonces, el sufrimiento es una expresión de mi rechazo ante un cierto estímulo, un cierto evento, una cierta circunstancia, una cierta persona, una cierta condición. ¿Por qué es importante decirlo así? Porque entonces el rechazo tiene que ver más con una cuestión psicoafectiva. Cómo lo pienso, cómo lo siento, cómo lo interpreto. Y esa cuestión psicoafectiva entonces se va a convertir en mi perspectiva ante lo que sucede. La significación que yo le estoy dando ante lo que sucede. Y aquí es importante que lo digamos de esta manera. El sufrimiento como situación negativa, también es una construcción, es una forma de verlo sociocultural, es una forma de verlo también en mi contexto sociohistórico. O sea que a mí me enseñaron que ciertas cosas yo debería de sufrir por ellas. ¿A qué caray? Entonces, resulta que no solamente tengo que luchar contra lo que siento, sino tengo que luchar contra lo que me enseñaron. Y como tengo que luchar contra lo que me enseñaron, ahora cada vez que yo veo algo que se parece a lo que me enseñaron, entonces yo tendría que llorar por ello, tendría que sufrir por ello, tendría que protestar por ello. ¿A alguien se le puede ocurrir alguna cosa que le enseñaron y le dijeron es que así tiene que ser, ¿sí? Y que sufrías por ello? Por ejemplo, yo sufría por sacar una baja calificación. Porque a mí me enseñaron que por ser hijo de quien era, yo tenía que sacar las más altas calificaciones. Y entonces la única calificación aceptable era el 10.
Y si tú sacabas menos que 10, oigan, y si el 10 es la calificación máxima, pues todo lo demás es para abajo, ¿sí? Entonces, si tú sacabas 9.9, ya no era 10. Y vivía sufriendo, angustiado, para poder entonces tener la calificación máxima, ¿sí? El 10 absoluto. Y en toda mi primaria solamente hubo un solo 9 en 6 años de primaria, un solo 9. Y el día que lo saqué, los demás quizás de mis hermanos no se acuerden, pero yo sí me acuerdo porque fui también el receptor de la llamada de atención, me dieron una pela, ¿sí? Porque lo único que debía de hacer era sacar 10. Y entonces, mi pregunta es, ¿y de veras se debe de sufrir porque alguien saca menos que 10? Bueno, el asunto es que a mí me enseñaron que así debía de serlo. Y aprendí a reaccionar, a dar una respuesta a ese tipo de estímulo. Entonces, el sufrimiento no tiene que ver con un estímulo físico, tiene que ver con una respuesta, y esa respuesta es aprendida de mi parte ante circunstancias que estoy viviendo. Mi esposa, al contrario, ella siempre sacó 7, 8 y ella vivía feliz, ¿sí? No pensaba si algún día iba a sacar más allá de eso, pero ella disfrutó su infancia y disfrutó la primaria y tenía amigos y todo lo demás, ¿sí? Porque la exigencia a ella no le enseñaron a sufrir por el asunto de una calificación. Cuando nosotros pensamos entonces en esta contradicción entre dolor y sufrimiento, dolor es algo físico, pero no necesariamente significa que debo de sufrir por ello. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Saben ustedes que hay gente que se perfora y se pone piercings, aretes y cuanta cosa, ¿sí? Y si ellos están buscando tenerlo, entonces no sufren cuando se los van a poner. Porque ellos saben que les va a doler y simplemente dicen, bueno, pues pícales, ¿sí? Y en cuanto se lo ponen, en lugar de estar pensando, me dolió, dicen, a ver, pasa el espejo, a ver cómo se ve, ¿sí? ¿O qué sucede con alguien que, por ejemplo, el Goyo, mi yerno, que le gustaba andar en patineta y le gustaba hacer malabarismos con la patineta? Se iba al parque y empezaba a brincar escalones y empezaba a brincar arriba de las bancas con la patineta y demás. Y cuando se caía, ¿qué hacía? Se levantaba, se sacudía y volvía a darle a la patineta, ¿sí? Y en lugar de ponerse a quejarse, porque todos los que estaban allí también patinando, pues también se caían, en lugar de eso hacía como que si no pasaba nada y simplemente se reía si había estado chistosa la cosa y se levantaba y seguía otra vez. Sufrimiento entonces no implica que no duele. Sufrimiento significa entonces el rechazo ante una situación. Y si no la rechazo, si acepto que así es, si acepto que andar en patineta significa que me voy a caer en algún momento y ya lo asumo desde antes como una posibilidad, entonces cuando me caigo no sufro, me duele, me sobo, me espero que me deje de doler y sigo muy contento jugando, que eso es lo que hacen los chiquillos cuando están jugando y la mamá no los ve, ¿sí? Se caen y mientras la mamá no le diga, mi niño, ¿sí? Entonces el chiquillo se levanta y sigue jugando, pero en cuanto la mamá sale y le dice, ay, mi niño, el otro empieza, ¡ah! ¿Sí? Y hace el drama, aunque se haya caído en peores condiciones en otros momentos, pero el asunto es, ahora sí necesito una respuesta de estímulo, un apapacho para que entonces el chiquillo vuelva a jugar, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en culturas guerreras, como los griegos, como los romanos, como los aztecas, como los vikingos, y yo no sé cuántas culturas más, pero estoy hablando de culturas bélicas que, imagínese usted los aztecas, nosotros de alguna manera somos descendientes de una cultura así. ¿Sabe usted que a los niños les enseñaban desde pequeños a soportar el dolor para desterrar el sufrimiento? Y entonces en el Valle de México había muchos magueyes. Yo no sé si usted conoce los magueyes y si alguna vez se ha espinado con una espina de maguey.
Bueno, ellos en particular cortaban las espinas de maguey y se atravesaban las orejas con las espinas de maguey para aprender a tolerar el dolor. Cuando ya habían aprendido a tolerar el dolor, entonces los niños se les enseñaba a agarrar su pene y atravesar el glande, la parte superior del pene, con las espinas de maguey para aprender a soportar el dolor, ¿sí? Entonces, un niño mexica tenía que ser capaz de enfrentar el dolor sin expresar sufrimiento. ¿Por qué? Porque una cultura guerrera, imagínese alguien que va a pelear, ¿sí? Y si cuando le dan el primer golpe ya dice, ¡ay! Y se va corriendo, pues entonces pues, va a ser un mal guerrero. Y a ellos los enseñaban entonces a tolerar el dolor y a no sufrir por ello. Cuando uno piensa en la cultura espartana, que desde pequeños los entrenaban como guerreros y que desde los 4 años de edad, cuando los separaban de sus madres, lo llevaban entonces a la escuela y en la escuela los iban a estar enseñando a enfrentarse y golpearse los unos a los otros, ¿sí? Cuando eran más grandecitos, ¿sí? Los mandaban al bosque para que sobrevivieran durante un tiempo solos y tenían que regresar y habiendo tenido que cazar ellos solos, sobrevivir, matar algún lobo, algún tigre, ¿sí? Y llegar, ¿sí? Y si ellos no eran capaces de hacer eso, entonces ellos no eran parte de la sociedad. Y el rito de masculinidad significaba poder enfrentar ese dolor. Ahora, el asunto es que la forma correcta de enfrentar el dolor o el sufrimiento no tiene que ver con desvirtuar la identidad. Yo recuerdo que siendo chico era muy sensible y entonces en el contexto que crecí, los hombres no lloraban y le decían a uno, los hombres no lloran, pero pues de repente uno lloraba y entonces uno entraba en una contradicción y uno no sabía si no era hombre y por eso lloraba o lloraba porque le había dolido mucho. Y entonces uno entraba en una crisis identitaria de género y decía uno, bueno, pues quizá voy a ser homosexual entonces porque pues me pegan y me duele y lloro, ¿sí? Y entonces mi papá, que venía de una cultura militar, él para enseñarnos a no llorar nos pegaba hasta que dejábamos de llorar, ¿sí? Y efectivamente, pues yo aprendí a dejar de llorar pues bastante chico, porque era conveniente, era preferible dejar de llorar a que te estuvieran suene y suene, pero lo cierto es que se cierra el corazón y se limita la capacidad de expresión, se pierde la identidad. En Cristo no es así. El día de ayer hablábamos, decía Berta, en Hechos, es Hebreos, Berta, Hebreos capítulo 12, y cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 12, si me acompañan una vez más, aunque ya lo hemos estado insistiendo demasiado, en Hebreos capítulo 12, el Señor Jesús nos da muestra. Así dice entonces el escritor de Hebreos, ¿sí? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ahora, este asunto de que si sufrió la cruz, cuando nosotros vemos el contexto de lo que significa sufrir, ¿sí? No es como los ángeles negros, ¿sí? Cuando dice sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar fue mi destino hasta el morir, no, no estábamos hablando de eso, estamos hablando de la palabra, ¿sí? Hupomeno, que significa, hupomeno, que significa quedarse bajo, ¿sí? O sea, mantenerse, permanecer, soportar, ¿sí? Tener la entereza, perseverar, o si lo dijéramos en hebreo, la palabra que habíamos utilizado era la palabra emuná. Emuná, cuando nosotros vemos en Habacuc capítulo 2, verso 4, en el Antiguo Testamento, Habacuc capítulo 2, en el verso
4, ¿sí? Y dice, mas el justo por su fe vivirá. Y la palabra fe en hebreo es la palabra emuná, que es el equivalente de lo que significa quedarse, soportar, permanecer, perseverar, tener la entereza, echar raíces, no moverse. Y entonces, ojo, sufrir, como lo dice Hebreos capítulo 12, no significa en el contexto del griego la palabra como lo está teniendo nuestro concepto de sufrimiento, de golpe en el pecho y de lamentación, de que avanza. No, dice que Jesús por el gozo puesto delante de él permaneció aún en el tormento, se mantuvo, perseveró, no se quebró, tuvo la templanza ante una circunstancia difícil. Y entonces, mi pregunta sería para ustedes, ¿cuántos de ustedes, en medio de una circunstancia difícil, ha habido algo que te ha ayudado a permanecer a pesar de que la circunstancia sea incómoda? Por ejemplo, puede ser que hayas estado perdido, pero tu deseo de regresar a casa y ver a los tuyos ha sido más fuerte que la frustración de estar perdido y no saber cómo regresar. Puede ser que hayas tenido algún accidente y a pesar del dolor de que te caíste, de que algo te sucedió, el deseo de que te checaran, de que fueras a un hospital, de sanar, fue más fuerte que el quedarte simplemente lamentándote por el dolor que habías sufrido. La gente que sobrevive es porque tiene un motivo que es más fuerte que la circunstancia que está atravesando. Y eso es lo que está diciendo la palabra upomeno. Jesús, por el gozo puesto, por el deseo que estaba delante, por el anhelo, por el propósito, por la motivación de llevar a cabo el propósito de Dios en su vida, fue capaz de permanecer, de mantenerse, de enfrentar, de superar una situación tan difícil como la cruz. Y entonces, cuando tú tienes un motivo para hacer algo, tú puedes encontrar la fuerza y la entereza para enfrentarlo. Lo vuelvo a decir, cuando tú tienes un motivo para hacer algo, tú puedes entonces encontrar la entereza, la fuerza, la voluntad para llevarlo a cabo. Eso es lo que nos está diciendo Hebreos capítulo 12 en el verso 2 cuando habla de Jesús. Sufrir entonces tiene que ver con resignificar, con entender las cosas de una manera diferente, con cambiar la forma en que pensamos acerca de algo. Sufrir entonces es cuando yo veo las cosas desde el punto de vista negativo, pesimista, derrotista, cuando digo no se puede, cuando digo será más fuerte que yo, cuando digo me va a vencer. Sufrir es la actitud que tenían aquellos 12 espías cuando regresaron, ¿sí? 10 de ellos, después de haber estado en las tierras que Dios les había prometido, y les preguntaron cómo estaban, y ellos dijeron, es que vimos atlantes, vimos gigantes, ellos son más grandes que nosotros somos como chapulines delante de ellos, ellos nos van a acabar como pan comido, ¿sí? Nos comerán como pan, así dijeron ellos, de ahí viene el famoso dicho de como pan comido, ¿sí? Y entonces ellos estaban sufriendo porque había un rechazo a la posibilidad de creer que ellos podían enfrentarlo. Sufrir es lo que sucede con una persona cuando se rebela, cuando se resiste a enfrentar alguna circunstancia, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros vemos el sufrimiento entonces
en muchos casos se convierte en un boicot personal. Ayer lo decía Patti, Patti Cervantes, de cómo nos boicoteamos. Y ese boicot tiene que ver entonces con que estamos anticipando un dolor que aún no llega, pero ya lo estamos haciendo real. Ya estamos diciendo, es que yo voy a fracasar, es que yo no voy a poder, es que yo no soy capaz. Y entonces el sufrimiento distorsiona nuestra imagen delante de Dios. Y en lugar de vernos con la capacidad de hacerlo, con la presencia de Dios, con el respaldo de Dios para hacerlo, nos vemos desamparados, nos vemos limitados, nos vemos derrotados, nos vemos incapaces. El sufrimiento entonces se manifiesta como un abandono de la presencia de Dios. Y entonces empezamos como el burro de Shrek, ¿verdad? Estoy solito. ¿Sí? Y empezamos entonces a quejarnos de que como estamos solitos, pues yo no voy a poder, ¿sí? Y entonces se convierte en una tragedia psicológica, mental, ¿sí? Porque empezamos a dudar de lo que sabemos, de la experiencia que tenemos, de la capacidad que hemos desarrollado. Nos sentimos socialmente abandonados, nuestras relaciones hacia los demás se rompen, se debilitan, pero sobre todo en lo espiritual entramos en desesperanza. Ahora, entiéndase que cuando yo estoy diciendo el sufrimiento desde esta perspectiva, lo estoy diciendo así, lo estoy polarizando para que se entienda que Dios no quiere que yo sufra. O sea, Dios no quiere que yo asuma una postura derrotista. Dios no quiere que yo me asuma abandonado. Dios no quiere que yo me perciba a mí mismo como incapaz. Dios quiere que yo enfrente la adversidad, sí, pero una cosa es lo adverso y otra cosa es que yo sea un inútil. Lo adverso simplemente son cosas que me van a llevar a esforzarme, a sacar lo mejor de mí, a tratar de hacer el esfuerzo, de tener el denuedo, de mostrar entonces la perseverancia para poder vencer algo, para poder vencer al gigante en la tierra prometida, para poder vencer la adversidad. Pero lo que sucede es que nosotros hemos entendido la parte desde la cultura de lo esclavizado, lo hemos entendido desde la cultura de lo incapaz, del vencido, del conquistado, del yo no puedo, del malinchista. Otro sí va a poder, pero yo no. Si el otro es blanco y tiene ojo azul, él sí. Si el otro no habla mi idioma, él sí. Si el otro trae corbata, él sí, pero yo no, porque yo no soy como él. Ellos venían con sus trajes de metal y brillantes, pero nosotros no. Ellos venían sobre caballos, sí, pero nosotros no. Y entonces ese concepto del yo no puedo, del yo soy incapaz. Ahora, ¿por qué es importante enfrentar algo? ¿Por qué es importante enfrentar el sufrimiento? Ojo, no estoy diciendo que sufrir sea bueno, lo que estoy diciendo es enfrentar el sufrimiento. O dicho de otra manera, ¿cuál es el beneficio de enfrentar mis miedos? ¿Cuál es el beneficio de enfrentar mis limitaciones, de enfrentar mis incapacidades? ¿Cuál es el beneficio de darme cuenta de cuáles son las cosas que me limitan? ¿Cuál es el beneficio de romper mis ataduras? Si se entiende el sufrimiento como todas estas cosas que he dicho, entonces se está entendiendo correctamente. Porque el sufrimiento es una atadura en mi percepción emocional y cognitiva. ¿Saben que cuando uno aprende de sus fracasos se vuelve sabio? Porque uno sabe entonces cuáles son mis limitaciones, pero también mis potencialidades. Me doy cuenta de en qué soy hábil y me doy cuenta en qué necesito crecer y fortalecerme. Sabiduría no es un asunto que viene
en paquete cuando nosotros nacemos, no. Sabiduría es el fruto de un constante esfuerzo de vencerme a mí mismo, de encontrar las formas correctas de caminar a la manera de Dios, de adecuar el conocimiento de Cristo a mi vida diaria. ¿Significa que me voy a equivocar? Claro, porque nací en la ignorancia, pero sabiduría significa reconocer las causas de mi fracaso y adoptarlas como parte de mi vida cotidiana y hacer entonces todos los días el esfuerzo de buscar mejores formas, más efectivas. Cuando nosotros pensamos entonces en eso, podemos entender por qué el principio de la sabiduría es el respeto, es la honra al Señor. Decimos, lo voy a hacer a la manera de Dios porque ya me di cuenta que funciona mejor. Esa es la sabiduría. Y la gente de repente le dice a uno, ¿y cómo le haces para saber tanto? Me equivoco mucho. Y cuando me equivoco, pregunto. Y cuando alguien me orienta, lo pongo por obra. Y cuando funciona, digo, por ahí lo hago y ya no me salgo de allí. Significa ensayo y error. Significa esfuerzo constante. Significa reconocer honestamente que hay formas que funcionan y hay formas que no funcionan. Sabiduría es aprender del consejo. Y entonces, cuando nosotros somos instruidos por el consejo de otros, por el consejo de Dios, podemos darnos cuenta de cómo es que Dios trata con nuestra vida, ¿sí? Proverbios capítulo 9, en el verso 8, se los comparto. Desde el verso, híjole, siempre, cuando uno agarra Proverbios, siempre dice uno, pues desde donde quisiera uno agarrarlo desde el principio, ¿sí? Fíjense ustedes, desde el verso 6, dice, dejen las simplezas y vivan y anden por el camino de la inteligencia. Dirán en mi rancho, no le hagas al tarugo, ¿sí? ¿Para qué le buscas 3 pies al gato sabiendo que tiene 4? Bueno, a menos que el gato sea cojo, pero tenía 4, ¿eh? Y entonces dice, busca el camino de la inteligencia, corrige al escarnecedor, ¿sí? El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, ¿sí? Hay gente que tú le llamas la atención y se va a pelear contigo, ¿sí? El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, pero me fascina esta. Corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y te amará. Y entonces dice uno, ¿cómo se alcanza la sabiduría? Déjate corregir. Agradece la corrección. Ay, es que yo sufro tanto cuando me corrigen. No, es cierto, quizá no sea nada placentero que alguien te diga te equivocaste, pero es menos doloroso que equivocarse. Y tenemos que cambiar la actitud. Decía que sufrimiento es un asunto de apreciación. Y si en lugar de decir fracasé, lo cambias y dices, ya aprendí una forma en que no funciona y ya sé cómo hacerlo mejor, entonces el error se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Por eso Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan para bien al que ama al Señor. ¿Por qué? Porque el que ama al Señor dice, me equivoqué, gracias Dios por enseñarme, gracias Dios por mostrarme mi limitación, porque saben ustedes que el que se enfrenta al sufrimiento, el que se enfrenta a su propia limitación, se vuelve humilde. El que reconoce que no lo sabe todo, que necesita la ayuda de los demás, que nunca es tarde para aprender, que tú puedes ser doctor en algo y un ignorante en otra cosa, y que nuestra vida siempre tendrá la oportunidad de seguirse mejorando, que siempre habrá alguien, por más pequeño que sea, que tiene algo que enseñarnos. Entonces, enfrentar el sufrimiento nos vuelve humildes. Una persona que no acepta corrección siempre sufrirá. Claro, en el mundo tendréis aflicción, sigue en el mundo, sigue viviendo a la manera del mundo y todos los días ¿sí? Te va a llover. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo transformamos nuestro entendimiento. En Cristo dices, ya entendí que no es por allí,
dejo de afanarme en hacerlo contra la forma de Dios y cambio. Entonces, beneficio, pues me vuelvo humilde. Beneficio de enfrentar la frustración. Ojo, la frustración no es una bendición. Enfrentarla se convierte en una bendición. Y entonces enfrentar la frustración me lleva a desarrollar carácter. Y la palabra carácter, les tengo una noticia, no es mala palabra. Digo, porque se ha desterrado de muchas iglesias y se ha desterrado de muchas personas, ¿sí? Y la gente cuando dices desarrolla carácter pareciera que uno te está diciendo algo horrible. No, desarrollar carácter es una bendición, porque desarrollar carácter es desarrollar el rostro de Cristo en tu vida. Desarrollar carácter es crecer a la estatura del varón perfecto. Desarrollar carácter, la palabra carácter significa lo que te hace especial, lo que te identifica, lo que te hace diferente, hablando del carácter de un hijo de Dios. Entonces, enfrentar el sufrimiento te va a ayudar a desarrollar carácter, claro. Es que yo no puedo dejar de mentir, ¿de veras? Yo te aseguro que toda persona que tiene el deseo de agradar a Dios puede cambiar aún las áreas más complicadas de su vida. Pero el asunto es que quiera hacerlo. El sufrimiento es, dijimos, basado en el rechazo a enfrentar una situación. Tú sufres porque no quieres cambiar. Pero cuando tú entonces asumes el deseo de cambio, ahora sí que pare de sufrir, ¿sí? Como dicen aquellos brasileños. Entonces, tú puedes parar de sufrir y no necesitas comprar la rosa de Sarón y no necesitas comprar tampoco la astilla de la cruz de Cristo y no sé cuántas cosas más se andan vendiendo por ahí. Tú lo que necesitas nada más es asumir que hay un costo por el cambio, pero que el costo vale la pena. Entonces, ya dijimos, pues, que enfrentar el sufrimiento me va a ayudar a desarrollar carácter, me va a ayudar a permanecer, me va a ayudar a mantenerme, me va a ayudar a ser resistente, a tener sabiduría. Pero saben que cuando nosotros desarrollamos este carácter, una persona que ha enfrentado el sufrimiento se va a volver empática con otros que están enfrentando el sufrimiento. Porque la gente que no es empática es porque nunca ha estado en esos mismos zapatos. Tú no puedes saber lo que significa no tener para comer si siempre has tenido para comer. No entiendes el dolor del hambre. Entonces es una bendición de vez en cuando pasar por situaciones que te abren tu panorama, tu conocimiento, ¿sí? Los que somos ministros, Dios nos da ese privilegio de poder transitar por las pasiones humanas y de repente Dios te da un viaje por unas arrastradas que te metes, ¿sí? Y dice uno, ay Señor, ¿y esto para qué? Pues para que amplíe su acervo, mi niño, ¿sí? Entonces los viajes ilustran y te mete cada jorongueada, ¿sí? Y te lleva y te pone una maromba y tú dices, ay Señor, y resulta que cuando te estás quejando y dices, ¿para qué Señor? En ese rato te llega otro que llega igual de revolcado y dices, ah sí Señor, ya sé por qué entonces, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo, escúcheme, no estoy diciendo que sea la única manera, pero habemos personas que si Dios no nos lo explica con monitos, no lo entendemos, ¿sí? Debería de ser más fácil de otras maneras, pero el ser humano somos medios lentos de aprendizaje y entonces Dios dice, bueno, pues, ¿cómo te lo explico, criatura, si no es para que tú también lo veas y lo vivas? Ahora, usted no necesita sufrir. Si va a vivir la experiencia porque Dios lo puso en medio, disfrútela. Dios te puso en medio de un desierto, disfrútalo, sácale jugo, sácale provecho, saca tu cámara y fotografía cada lombriz y cada culebra que esté aquí, cada lagartija que pase, porque si no, Dios te va a mandar de regreso. ¿Sí? Entonces saca tu cuaderno, toma notas y que en una sola vuelta diga, Señor, lo que había de aprender, lo aprendí. El pueblo de Israel era tan bruto que pasó 40 años en la misma lección. Nunca salió del desierto porque tenía que darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Sí? Y yo digo, pues con una sola pasadita está bien, Señor. ¿Sí? Un viaje de 5 minutos, ya aprendí lo que tenía que aprender.
¿Cómo sé que aprendí lo que tenía que aprender? Cambio de actitud. Cambio de actitud. Y hay una de las cosas que me gusta mucho de lo que es enfrentar la frustración, de lo que es enfrentar el sufrimiento. ¿Saben qué es el sufrimiento? Es un choque de cara contra la realidad. Eso es el sufrimiento. ¿Cuándo lo aprendí yo? Yo empecé a usar lentes más o menos como a los 6 años de edad. Yo no sabía que era miope, pues estaba muy chiquillo, ¿sí? Para mí, pues todo el mundo era una cosa borrosa desde que nací. Yo conocí a mis papás a los 6 años de edad hasta que me pusieron lentes, ¿sí? Antes de eso eran unas cosas borrosas que hacían sonidos allí delante, ¿sí? Y entonces yo recuerdo que estaba en el jardín de niños, pues yo no jugaba porque caminaba y me caía, pues donde quiera no veía ni la piedra ni la banqueta. En las noches cuando salíamos de repente como familia siempre me andaba pegando con los postes o con los cables de luz que sostienen a los postes. Ahí quedaba atravesado y ya nada más caía llorando, ¿sí? Y yo decía, no, pues este mundo es horrible, ¿verdad? Pues sí, siempre te sale alguien y te pega sin que te lo esperes. Me decían, el avión, y yo volteaba, y pues, ¿cuál avión? Oía el ruido, pero no sabía de lo que se trataba. Y entonces se dieron cuenta de que yo era miope, porque aún estando enfrente de las cosas no las veía y me pegaba con ellas. Me volví alguien muy inseguro, no corría, porque si corría de repente había una puerta de cristal y créame, más de alguna ocasión me di de cara contra la puerta de cristal. Y entonces, claro que yo sufría. ¿Por qué sufría? Porque no veía. Pero me pusieron lentes, pude ver y entonces ahora sí ya podía correr, porque ya podía ver si estaba la puerta abierta o cerrada, si era cristal o no. Ya podía ver dónde estaba el cable del poste y ya me podía ir por un ladito y ya no me caía. Ya podía ver el hoyo en la banqueta y ya no me caía. El problema del sufrimiento es la ceguera. No vemos la realidad. No nos damos cuenta que está allí. Y vivir como que si las cosas se movieran para pegarte es incómodo. Cuando te das cuenta que el que no las ve eres tú y abres los ojos y le das la vueltecita, ya no te pegas con la misma piedra. Los que se pegan con la misma piedra es porque no le están viendo, no han aprendido a darle vuelta a la piedrecita. Entonces, saque cuentas usted, ¿sí? Si ya tiene un callo gordo, ahí en ese mismo dedo gordo, donde siempre se pega con la misma piedra, por eso sufre usted, porque está medio enceguecido. Póngase unos lentes, échese colirio, dígale al Espíritu Santo que le abra los ojos, ¿sí? Agarre tierrita y escúpale como Jesús. No, no, mejor que el Señor Jesús lo haga así, para que Él le ponga en los ojos y que se abra su entendimiento. Y entonces usted ya no va a sufrir. Entonces, el pare de sufrir es póngase colirio, abra los ojos espirituales, no viva ciegamente. Sufrimiento entonces nos va a llevar, como he estado insistiendo a lo largo de todo este día, nos va a llevar entonces en un constante rechazo. La experiencia de sufrir todos los días nos frustra, porque el que sufre piensa que es imposible dejar de sufrir. Pero entonces, ¿cómo puedo dejar de sufrir? ¿Cómo puedo parar de sufrir? El Señor Jesús decía que para el puro todas las cosas son puras. Para el puro las cosas son... Y entonces, ¿cómo puedo dejar de sufrir? Pues revise cómo está viendo usted las cosas. Porque cuando nosotros vemos las cosas de la manera incorrecta, entonces siempre vamos a estar saliendo lastimados. Pero cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, que es lo que dice Filipenses capítulo 4 en el verso 8, cuando nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de confianza, en esto piensen.
¿Sabe usted que es bien fácil dejar de sufrir con gente incómoda? Hay gente que cuando uno los conoce te cansan porque los estás viendo desde tu dimensión, pero velo desde su dimensión, velo con la empatía, velo con la misericordia de Dios. Si a ti te cansa que lo tienes un ratito, imagínate él que se tiene 24 horas al día, pobre criatura, es digno de misericordia. Tú muy fácil, le cierras la puerta, te escondes y ya se quedó él allá con su necedad. Pero él que a donde quiera que va, la necedad lo sigue. ¿A poco no es como para llorar? Entonces dice uno, pobrecito. ¿Eh? Y tenemos que aprender a ver al otro desde su condición, desde su limitación, desde su incapacidad, verlo como Dios lo ve, para que entonces dejemos de sufrir y simplemente digamos, es que Él está creyendo que está haciendo lo mejor. Cuando yo estaba chico, mi padre era muy ocurrente en muchas cosas, ¿sí? Y había cosas que yo no las entendí dentro de su manera de pensar, y esto que voy a decir me ayudó mucho, ¿sí? Una vez nos llevaron a San Blas, porque a él le gustaba mucho ir a la playa de San Blas, y los mosquitos allá, pues desde chiquillos se dieron cuenta que yo era tierno y antojable, y siempre me metían unas piquetizas, ¿sí? Y entonces, en de esas cosas que le dicen los papás a uno cuando uno está chiquillo llorando, ¿sí? Yo decía, es que ¿por qué me pican los zancudos? ¿Sí? Y cuando uno le preguntan, bueno, ¿y qué quieres que haga el zancudo? O sea, ¿qué otra cosa puede hacer? Volar y picar, o sea, no tiene otra cosa más que hacer, no puede hacer que tú digas, bueno, entretente leyendo un libro, pues no sabe leer, bueno, pues ponte a jugar a ver qué, métete a nadar a la playa, diviértete con otra cosa, haz un fútbol de zancudos, no, pues ninguna de esas cosas, ¿qué más puede hacer? Pues picarte. Y entonces suena tonto, pero tú vas y te metes a donde vive el zancudo, pues los zancudos lo único que va a poder hacer es picarte y además no tienes piel dura como los demás animales, ¿sí? Estás gordito y antojable, ¿sí? Y tienes la sangre a flor de piel. No, pues él está feliz de que lo hayas ido a visitar. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos queriendo cambiar una situación sin darnos cuenta que los equivocados en la percepción somos nosotros? Deja de sufrir, ve las cosas fuera de tu percepción personal, egoísta y directa, y velas desde una perspectiva que no sea necesariamente a tu favor y bajo tu interés. En estos 4 minutos que me quedan entonces antes de terminar la clase y esto que estoy intentando decir, sufrimos porque no aceptamos nuestras limitaciones. El día que yo entendí que no siempre iba a sacar 10, que no siempre iba a entender las cosas rápido, que no siempre iba a saberlo todo, que no siempre, o sea, en realidad casi nunca. El día que entiendes que tu cuerpo está envejeciendo y aceptas el proceso de envejecimiento, dejas de sufrir por verte viejo cuando estás viejo. Este fin de semana voy a cumplir 53 años de edad. Y cuando veo otros de mi edad que tienen 53 años y los veo más amolados que yo, digo, bueno, pues no me ha ido tan mal, ¿sí? Entonces, en lugar de verme mal y darme golpes de pecho, digo, bueno, Dios ha tenido misericordia conmigo, ¿sí? Pero tengo que aceptar que soy una persona de la edad que tengo, con las limitaciones de alguien que de mi edad, ¿sí? Y aunque me cuide, va a llegar un momento en donde mi cuerpo va a estar más limitado porque voy a estar más viejo. Pero no puedo sufrir por eso. Tengo que aceptar que ese es el proceso de la vida. Tengo que aceptar que hay personas que amo que por la condición de la vida un día se van a ir. Y qué bendición que puedan descansar. Qué bendición que si alguien tiene tiempo enfermo pueda partir con el Señor. Qué bendición que no tengamos necesariamente que vivir 1000 años en un cuerpo que está adolorido o enfermo. Qué bendición cuando uno ve las cosas desde lo positivo.
Tenemos que mantenernos entonces en un equilibrio entre mi capacidad y mi incapacidad. Tengo que mantenerme en un equilibrio entre mi posibilidad de éxito y mi posibilidad de fracaso. Tengo que mantenerme en un equilibrio entre la condición de vida y la condición de muerte. Y tengo que darme cuenta de que no soy tan especial. Hay 8,000 millones de personas en este momento y ha habido quizá otras 15,000 millones de personas a lo largo de toda la existencia de la humanidad que también se han cansado, que también se han enfermado, que también han sufrido alguna situación y que también la han superado y la han entendido y la han aceptado. Hay momentos en que me siento invencible, sí, pero hay momentos en donde me doy cuenta de que estoy en agonía. El dolor de cabeza, la migraña constante me recuerda que tengo que aprovechar bien los días, porque a veces los días son malos. El dolor de cabeza me recuerda que un día voy a morir y entonces que tengo que aprovechar el tiempo para vivir. La gente siempre se está preocupando si hay una vida después de la muerte, pero nunca se preguntan si hay una vida antes, ¿sí? Y entonces no están viviendo como si estuvieran vivos. Están viviendo como si estuvieran guardando algo para después, cuando después ya quizá no les va a servir. Y tenemos que aprovechar y decir, el día de hoy tengo que hacer mi máximo. No me voy a entretener ni atorar en las cosas negativas. Yo también me frustré, yo también me amargué, sí, pero ya no quiero vivir frustrado y amargado. Ahora quiero vivir con alegría y con gozo de mi corazón. Quiero servir con lo que me quede de fuerzas. Ya no quiero sufrir. Ahora quiero gozarme con el tiempo que Dios me ha dado. Esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Y estamos entonces profundizando entre el concepto de sufrimiento. Tenía pensado hablarles de Job, pero tenía primero que cambiar el concepto de sufrimiento para que cuando hablemos de Job entendamos cómo todo el proceso de Job fue llevar a un Job desde la quejabanza y desde la autoflagelación hasta un punto de decir, hablaba cosas demasiado maravillosas que yo no entendía. Señor, ahora tú me hablarás y digo, yo te preguntaré y tú me contestarás, ¿sí? Y esto es lo que quería decir. Muy bien, escucho comentarios, escucho preguntas, escucho puntos de réplica, lo que ustedes quieran, o escucho a mi grillo que también se pone feliz de participar. Reina Hernández o Neftalino, alcanzo a ver quién está por allí, pero Reina, adelante. Profeta, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bendición. buenas noches. Nada más quiero compartir algo de respecto a mis papás de lo que usted comentaba, de lo que yo viví en su, no puedo decir pérdida, sino fue que están con el Señor, ¿verdad? Dejaron este mundo, pero sin embargo están con el Señor. Pero una de las cosas que me recordaba en todo ese proceso que viví con ambos es que ellos están con Dios. Eso me animaba y saber que Dios siempre estaba ahí. Pero también me identifico con algo que usted mencionaba. Es acerca de que hay veces que como que rechazamos a Dios. Es decir, como que el apapacho de Dios, hay un momento en donde te sumerges. Bueno, eso a mí me pasó, porque sabía que Dios estaba conmigo, sabía todo eso, pero era como diciéndole a Dios, hey, espera, como que no sé, pero era algo que yo viví, como que era un momento donde te hundes en el dolor. Pero Dios, en su infinita misericordia, pues nunca me dejó. Y yo sé que tampoco a mis hermanos, pero eso que me animaba, lo que Dios hacía era lo que me decía. Incluso me acuerdo que una vez lloraba por ambos, ¿no? Entonces Dios, Jesús muy contento, lo escuché y yo estaba orando a Dios, de hecho en el baño, y me dijo, Reina, pero él así bien contento, Reina, no llores, o sea, ellos están conmigo, están mejor aquí que allá, y wow, pero al sentir a Jesús tan contento, así como diciéndome, ánimo, o sea, un día vas a estar aquí, pero el escucharlo tan feliz, hasta
hasta en ese momento yo decía, ¿por qué me habla tan contento? No ve mi dolor, pero yo no veía que pues lo que estamos cuando estamos en esta vida es un proceso, nada más. La eternidad es donde vamos a estar, porque me acuerdo que cuando pasó lo de mi papá, llorando, arrodillada, porque me estaba metiendo con mi papá, me estaba metiendo en ¿cómo se llama? La amargura. Me sentía como una amargura muy fuerte en mi corazón, porque era un dolor tan grande, yo no había tenido un dolor tan grande como primero pasó con mi papá. Yo veía hombres de su edad que tenían 56 años, que yo sabía que habían cometido cosas fuertes, ¿no? Y al ver mi papá igual no era un hombre perfecto, tenía sus defectos, pero al verlo a él me dolió, y ver a hombres que estaban vivos, y Dios sabía lo que yo pensaba en mi corazón, y como que me estaba amargando. Y en eso, orando a Dios, estaba orando, y Dios me dijo que cada vida es diferente a cada una, ¿no? Pero una de las cosas que me encantó que Jesús me habló al estar orando, me dijo, Reina, te quité por un momento tu papá, pero en la eternidad lo vas a disfrutar. Y esa palabra, wow, no sé, me activó, me animó esa palabra venida directamente de Jesús. Y es algo, pues, que quería compartir con ustedes. Y gracias por la palabra, porque me recuerda muchas cosas, y también me recuerda cómo actuamos los seres humanos. En muchas ocasiones a veces no lo podemos identificar, pero cuando usted lo explica, que es muy claro, no sé, me acordé, y gracias por la palabra. Gracias, Reina. Gracias. Pati, ¿estás allí? Te escuchamos. Pati Cervantes. Ay, sí, aquí estoy, pero ay, algo me pasa. Bueno, sí estoy aquí. Fíjate que les comparto, hermanos, que algo que me venía ha sido tan profundo este estudio, me encantó. Hay algo que me gustaría también aportar. Cuando estamos en el momento del sufrimiento, están los ojos solo puestos en nuestro yo, ¿sabes? En mí, en mi, en mi egoísmo, estoy siendo egocéntrica. Entonces, cuando cambiamos también nuestra mirada, en que no todo se trata de ti a veces, y que empezamos a poner los ojos en Dios y nos volvemos diocéntricos, que el centro de nuestra vida sea Dios, también las cosas empiezan a cambiar la perspectiva, ¿no? Empezamos a ver también las cosas de diferente manera, pero que sí, siempre que tenemos un sufrimiento, aparte de de todo esto que hemos visto, que wow, es como para desmenuzar cada parte, pues es eso, ¿no? Que Dios no está en ese momento en el centro de nuestra vida, porque estamos, como tú hablabas, estamos fuera de la fe, estamos en un momento dado que estamos fuera de la fe, que no creemos sí hay un rechazo en nuestra realidad, pero también aceptar lo que Dios nos está dando, no nada más sí hay cosas que vamos a perder, y la vida de eso se trata, vamos a ir perdiendo cosas, vamos a nuestras expectativas, este, van a causarnos en un momento sufrimiento, pero se trata también de esa parte donde el centro se trata de mí, y pues eso a veces causa de depresión, de suicidio, porque está todo tan basado en eso, y, y que a veces movernos, cuántas veces me ha tocado, muchas cosas me ha tocado ver, cuando las personas a veces dicen, es que no estás deprimida,
no es tanto depresión, estás tan metida que necesitas salirte tantito y, y darte cuenta pues de que todas las cosas que tiene Dios para ti, a veces ayudar a otra persona te saca de ese egocentrismo y de ese sufrimiento, porque cuando nos basamos en nada más, se trata de mí, obviamente que vamos a tener una perspectiva pobre de las circunstancias, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quería compartirte y compartirles, Gracias, hermanos. Pati. De hecho, aquí hay algo que tú estás diciendo que es importantísimo. Mira, tú te vas a llenar de lo que está en el centro de tu vida. Y esa reflexión que se está generando a partir de tu participación es hermosa. Si Cristo está en el centro, te vas a llenar de Cristo. Pero si estás tú en el centro, la palabra egoísmo, ismo significa relativo a, y entonces si todo es relativo a mí, pues me voy a llenar de mí. En nuestro idioma eso se dice estar ensimismado. Una persona Ujú, que está llena de sí mismo es una persona ensimismada. Pero siendo yo una persona tan limitada, tan carente, tan frágil, pues de lo que me estoy llenando es de eso precisamente, de mi limitación, de mi incapacidad, y termino frustrado por no poder salir de mi propia miseria. La única manera de salir de mi miseria es salir de mí mismo. Y para salir de mí mismo, la mejor opción, la más efectiva, es dejar que Cristo sea el punto de referencia. De hecho, los monólogos son horribles porque termina siempre oyendo un tarugo. Entonces, para poder escuchar algo más inteligente que tú mismo, necesitas escuchar a alguien más, ¿sí? Aun cuando sea alguien que a vistas pueda parecer pequeño, siempre el otro tiene algo que tú no habías pensado. Y cuando ese otro es Dios, entonces la conversación, el diálogo se vuelve maravilloso y se vuelve inteligente. El egoísta siempre sufre, como lo poníamos allí. El egoísta siempre sufre. ¿Por qué sufre? Porque la perspectiva que tiene solo es él mismo. Y como el mundo no gira alrededor del mismo, siempre va a estar sufriendo porque las cosas no son lo que es o lo que quisiera. Siempre sus expectativas se van a ver frustradas porque el sol no va a salir a la hora que él quiere, va a salir a la hora que tenga que salir y no va a llover cuando él quiere, va a llover cuando tenga que llover, ¿sí? Y todo va a suceder fuera de su deseo personal, porque si aún siendo Dios, Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Imagínense ustedes ese ejemplo de generosidad. Dios siendo Dios no es egoísta, no es egocentrista. Él se da al otro, ese es altruismo, darse al otro. Y en el que se da al otro, entonces en la aceptación del otro, en el justo derecho del otro de ser otro y distinto, diferente a mí, en ese momento, en esa empatía, en esa aceptación, entonces yo dejo de sufrir para entender que el otro es lo que deba de ser. Pues, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más quiere aportar algo? Gracias por sus aportaciones. Gracias, Patti, por todo esto que dijiste. Es importantísimo considerarlo. Fernando, tienes tu micrófono abierto. ¿Quieres opinar o es mera casualidad? Quiero hacer un comentario y en Adelante. ocasiones tal vez siento que sueno fuera de lugar, pero estoy aprendiendo a escuchar y desde que empezamos hace un rato a hablar, me vino a mí la pasión, la pasión de Cristo, ¿sí? Que, que tenemos que resignificar la pasión de Cristo. Y esto se vino dando más con los ejemplos que empezaste a dar de nuestro pueblo mexica y nuestra cultura del dolor y todo. Y cómo la pasión ha tomado muchos giros, llevando incluso a la pantalla grande escenas donde lo que más se denota es la golpiza, la paliza
la brutalidad romana y hebrea, ¿sí? Yo escribí unas cosas, ¿sí? Y yo soy muy seguidor de Pink Floyd. Hay una canción que se llama Wish You Were Here, que tiene que ver con él, ¿sí? Cómo quisiera que estuvieras aquí. Esa canción llegó a mí hace mucho tiempo y tiene mucho que ver con esa persona que yo siempre quisiera que estuviera conmigo, ¿sí? Y que en algún momento yo siempre la sentí muy, muy cercana. Yo me identificaba desde niño con David y yo decía que era como él, era de los hijos favoritos y todo, pero yo fui el que me alejé. Ahora que los encuentro a ustedes, hay una palabra, hay una oración que he escrito que dice que los días que me quedan de vida, quiero ser feliz. Algo que he aprendido de ti es que tengo que trabajar y trabajar mucho para alcanzar la estatura, pero yo digo del varón maduro, porque no me quiero poner una limitante yo mismo al usar la palabra perfección, pero la madurez creo que sí la puedo alcanzar. Hablábamos ayer de dolor, hoy hablábamos de sufrimiento, pero también hablamos de gozo el día de hoy. Y cuando hablaba de resignificar la pasión, no está Neftalí ahorita, pero platicábamos la otra ocasión de que cuando Jesús estaba en el huerto, él se estaba anticipando y que él lo que tenía en ese momento era el gozo de lo que venía, el gozo del clímax, el gozo de lo que se iba a realizar y lo que iba a hacer él, que mientras nosotros lo íbamos a estar viendo como dolor, como sufrimiento, era un gozo porque eso tenía que pasar. Y aún los apóstoles no lo entendían y él les decía, es que yo me tengo que ir y tengo que dejar al Espíritu Santo para que obre en ustedes. Y yo en este momento de mi vida estoy viendo la manera de que el Espíritu obre en mí, obre en el grupo de nosotros. Estoy aprendiendo con nosotros a cómo hacer que ese Espíritu Santo, que ese espíritu personal se vuelvan uno solo y sea la manera en que yo me pueda transformar verdaderamente en esa persona que yo quiero ser y ser en ese cristiano que se necesita hoy en el 2021, ¿sí? Alguien que sea un testimonio viviente, ¿sí? Que mis actos, mis acciones y mi forma de ser vayan llevando para allá, ¿sí? Y me queda muy claro que el dolor es físico, que el sufrimiento lo hemos magnificado todos. Ahorita hay una ultrademanda de psicólogos y todo eso, porque la gente no está aprendiendo a manejar esas emociones, pero también hay un distanciamiento de Jesús, de Dios, del Espíritu, tremendamente, ¿sí? Y no se puede alcanzar o superar eso si no es a través de Jesús, de Dios y del Espíritu Santo. Ese es el comentario que quería comentar, sí, porque desde que empezaste a hablar empezó a hacer mucho sonido en mí que hay que resignificar algunas cosas. Si yo dijera que el sufrimiento es opcional, ¿me lo creerían? Que el sufrimiento es opcional. ¿Cómo que el sufrimiento es opcional? Sí, sí es opcional. Tenemos por aquí a Jeremías 31:13, ¿sí? Para que no se les olvide, 31:13. Dice, y entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré en su dolor. Estamos al cambio, ¿sí? Entonces usted traiga su miseria y le damos gloria en lugar de ceniza. Pero es al cambio, o sea, si usted no quiere, pues no, ¿sí? Le podemos cambiar su vieja por una nueva, digo, su vieja criatura por una nueva, ¿verdad? Y entonces podemos revestir al hombre viejo y despojarlo de las viejas vestiduras por unas nuevas vestiduras. Cambiarle la curvatura de la sonrisa, esa que está hacia abajo, ponérsela hacia arriba. Sí, pero es al cambio. Y Dios dice, es tu opción. ¿Se acuerdan que muchas veces les he hablado de Deuteronomio 28?
Cuando en el verso 19 dice, he aquí que pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. ¿Qué quieres? ¿Quieres sufrir? Pues sigue poniéndote en ti mismo, ¿sí? Sigue viviendo a la manera del mundo, sigue pensando a la manera del mundo, sigue haciendo las cosas como en el mundo. Pero si no quieres esa opción, tengo otra opción, ¿sí? ¿Cuál es la otra opción, sí? Pues que lo hagas a mi manera, que pienses como lo haría yo, ¿sí? No os conforméis a este siglo, o sea, no te hagas a la forma, no te hagas al modo o al molde de este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú renuevas tu entendimiento, si tú cambias tu manera de pensar, si tú resignificas la forma en que interpretas las cosas, entonces podrás comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú das el paso de fe para dejar de ser víctima, para convertirte en hijo, entonces cosas tremendas van a pasar. ¿Sí? Para de sufrir, detente de sufrir, deja de flagelarte. Ya suelta los flagelos, Pablo Cancino. Ya no te estés pegando en las noches. Ya vuelve a poner el colchón sobre la cama. Si vuelve a taparte con una cobija en los tiempos de frío. Deja de ser enemigo de ti mismo. Deja de querer acabar contigo mismo. Un último recuerdo que quiero compartir con ustedes. Cuando yo era monje, había una imagen de Cristo crucificado en el seminario, donde estaba el Señor Jesucristo colgado. Es la imagen más impactante de un crucifijo que yo vi, porque en lugar de estar colgado y muerto, es el momento en donde está en el rictus de dolor, tratando de levantarse y con una cara de dolor, la boca abierta, tratando de aspirar una bocanada de aire, con el estómago hundido, de querer respirar y no poder, ¿sí? Terrible, terrible. Y esa imagen yo la tuve durante años, y cuando yo hablaba con Cristo en la cruz, siempre se me venía esa imagen. Y un día Dios me dijo, ¿y por qué esa imagen es la que está en tu cara? Y digo, pues Señor, pues el crucifijo, allí donde yo te vi, dice, no, es que no me viste, tú viste una imagen de alguien que la hizo así. Dice, si hubieras podido estar allí, en lo que me quedaba de rostro, tú hubieras visto una sonrisa. Yo morí contento de lo que estaba haciendo, realizado de lo que estaba haciendo. Porque yo no fui arrastrado a la muerte, yo fui a la muerte. Poncio Pilatos decía, ¿qué no sabes que tengo el poder de quitarte la vida? Y el Señor Jesús decía, tú no me quitas la vida, yo la entrego. Y hay una diferencia tremenda en decir, tú me agarraste y me llevaste a fuerzas, y otra muy distinta, es decir, yo me entregué por ti. Yo fui a la cruz por ti. Yo podría haber salido corriendo, pero no. Si lo hubieran soltado a Jesús en ese momento, ¿sí? Mientras agarraban los clavos y mientras levantaban la tabla, ¿sí? El Señor Jesús no se hubiera ido de allí. Por eso la palabra dice que fue como cordero al matadero, ¿sí? No iba tratando de escaparse, no iba quejándose porque lo tenían allí. Él iba entendiendo que gracias a eso, un día un tipo como el Pablo Cancino iba a tener una oportunidad de cambio. Y él estaba diciendo, vale la pena. Cuando uno entiende que el sufrimiento es un conflicto porque estoy haciendo algo que no vale la pena, por eso estoy sufriendo, porque como mi vida, que es más valiosa que este tipo, se va a desaparecer aquí. Pero cuando tú ves el corazón de Jesús diciendo, vale la pena mi sangre derramada por ti, Fernando, vale la pena por ti, Berta, vale la pena por ti, Erika, vale la pena por ti, Gaby Manjarred, vale la pena por cada uno de ustedes, Griselda, Grecia, Heidi, vale la pena. Y no voy a fuerzas, voy gustoso, voy emocionado, voy feliz,
Es mi momento de máxima realización. Dejé el cielo, dejé el trono de gloria para venir a este momento de morir por ti, de dar todo por ti. Me siento contento. Cuando uno lo ve así, entonces uno jamás puede volver a creer que Cristo sufrió. Cristo soportó el dolor, eso es cierto. Cristo se mantuvo en medio de los golpes. Cristo escuchó las burlas, pero no tomó ofensa. No se amargó en su corazón. Pudo decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. La oración de Jesús, como me está diciendo Berta en Juan 17, ¿sí?, del 13 al 15, cuando dice, ahora yo voy a ti y hablo de esto en el mundo, ¿sí?, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Que vean mi gozo, yo estoy contento. Señor, vas a morir. Y él dice, sí, sí voy a morir. Y alguien diría, es un masoquista. No, no es un masoquista. Es decir, gracias a eso, ustedes tendrán vida. Gracias a eso, ustedes se salvarán. Y yo sé que mi muerte es física. Yo sé que voy a resucitar. La vida vence a la muerte y ustedes estarán conmigo. El problema no es si yo muero, el problema está que si yo no muero, ustedes no viven. Y entonces yo necesito morir para que ustedes vivan. Señor, ¿no tienes miedo? Quizá él podría decir, mi único miedo es que ustedes no lo entiendan y se pierdan. Ese es mi único miedo, pero yo sé que mi espíritu va a venir a ustedes y les va a revelar. Y ustedes lo van a entender. Si logramos cambiar la pedagogía del dolor y del miedo y del sufrimiento y de la miseria a la pedagogía del gozo, cosas increíbles van a suceder en nuestros corazones. Yo les bendigo en esta noche. Gracias por la paciencia, gracias por permanecer, gracias por un corazón abierto y dispuesto. Yo les deseo que el Señor les quite el sueño, emocionados, pensando en todas las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Que cuando Él nos empiece a hablar, nuestro corazón se derrita en su presencia, que nos emocionemos de pensar todo lo que Él hizo por amor, que cambiemos nuestro paradigma, que veamos el sufrimiento de la manera en que lo ve, que lo veamos simplemente como una posición equivocada acerca de lo que está sucediendo y que en lugar de decir sufrir, ¿sí?, podamos decir upomeno, emuná, permanecer, tomar algo, tener entonces la entereza, resistir, soportar la prueba, perseverar, quedarme allí, sostenerme, vivir el proceso, aceptar que hay cosas que duelen pero valen la pena y que la recompensa es más grande. Upomeno, en griego, emuná, en hebreo, el quedarse, que podamos quedarnos en Cristo. Dios les bendiga a todos. Gracias y bendiciones.